Gloria al Señor Jesucristo. Saludo para todos en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Seguimos en esta bendición, en este día que Dios nos regala, como dice su palabra. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Vamos a entonar unas alabanzas, así que bueno que los que se vayan conectando de allá de su casa también entonces nos ayuden también a cantar estas alabanzas desde allá de casa. Nos unamos todos para cantarle al Señor, como dice su palabra: este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicará. Hay un canto de alabanza en nuestras vidas en esta hora para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Hay un canto de alabanza en el trino de las aves, en el sol de la mañana, que a la luz sus puertas abre. Hay aroma de poema cuando se despierta el día, se disipan las tinieblas, resplandece la alegría. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. En aquel murmullo suave de las aguas presurosas, en esa sonrisa amable que hace fáciles las cosas, en el brillo de unos ojos con deseos de vivir, en la paz que hay en el rostro de aquel que vive feliz. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. La tristeza y el lamento pasarán en un momento. Dios limpiará con su mano el llanto que has derramado. En el brillo de unos ojos con deseos de vivir, en la paz que hay en el rostro de aquel que vive feliz. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Gloria al Señor Jesucristo. Esa es nuestra confianza de que habrá un mañana mejor en la presencia del Señor Jesucristo. Eso nos anima, nos motiva a continuar adelante. Yo les quiero invitar para que tomemos lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer allá en el libro de los Salmos y
leemos en el Salmo número 1. Salmo número 1, vamos a leer allí la palabra del Señor. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces nos habla allí de la bienaventuranza del hombre que confía en el Señor, del hombre que no anduvo en consejo de malos. Vamos a orar en esta tarde, vamos a presentar delante del Señor todas nuestras peticiones, vamos a confiar que el Señor Jesús proveerá y obrará en nuestra necesidad. Así que vamos a invocar el nombre del Señor una vez más en este día que Dios nos regala, confiando en que Él obrará en nuestra necesidad. Señor Jesucristo, en esta tarde estamos delante de tu presencia. Te damos muchas gracias porque tú nos permites estar delante de ti, Señor, invocar tu nombre, Señor, en favor de tu iglesia, Señor, a nivel mundial, Padre Celestial. Rogamos, oh Dios, por todos los hermanos en todo el mundo. Señor, te pedimos que seas tú obrando, que seas tú, Señor, proveyendo a aquellos que están necesitados, que seas tú fortaleciendo a los que están débiles, que seas tú, Señor, sanando a los que están enfermos, consolando a los que están afligidos. Señor Jesucristo, guárdanos, Señor, y ayúdanos porque necesitamos de ti, Señor Jesús. Tú eres nuestro Dios y nuestro ayudador. Gracias te damos, oh Dios maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a entonar un coro más. Qué bueno que usted también entonces desde su casa pueda también entonar esta alabanza para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Amén. Para muchos, Jesucristo a quien yo amo, no es más que un pobre malhechor, no es más que la burla de la gente, no es más que un profeta que murió. Para mí es el Rey del universo, para mí es el principio y el fin. Para mí Cristo es el Dios eterno, siempre en todo, Él es todo para mí. Unos dicen que fue un pobre carpintero, otros dicen que fue un sabio y nada más, otros dicen que Jesús no fue sincero y que hijo del gran Dios no fue jamás. Para mí es el Rey del universo, para mí es el principio y el fin. Para
siempre en todo, Él es todo para mí. Para mí es el Rey del universo. Para mí es el principio y el fin. Para mí Cristo es el Dios eterno. Siempre en todo, Él es todo para mí. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Para nosotros Cristo es el Dios Todopoderoso, aunque para muchos no sea más que un carpintero, para nosotros es el Dios manifestado en carne para nuestra salvación. Una vez más entonces un saludo para todos los hermanos. Como siempre decimos, este es el culto de los agradecidos, ¿cierto? El culto de los agradecidos, los que quieren todavía más de la presencia del Señor. Así que gracias a Dios por todos los que están conectados, que el Señor les bendiga por querer nuevamente seguir escuchando más de la palabra del Señor. Amén. Un abrazo gigante para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a meditar en esta tarde en la palabra del Señor, y vamos a hablar un poquito en esta tarde de qué debo hacer para ser salvo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Vamos a tomar lectura de la palabra de Dios en dos capítulos. En el libro de los Hechos, versículo 30, capítulo 16 del libro de los Hechos, y el verso 30. Hechos 16:30. Y luego entonces vamos a mirar Lucas capítulo 10, verso 25. Dice Hechos 16, verso 30, y sacándoles les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lucas 10:25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Vamos a tener unas palabras de oración, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a estar atentos a su palabra en esta tarde. Señor Jesús, te doy muchas gracias porque tú me permites estar aquí delante de ti. Te ruego, Señor Jesús, que tú uses mi vida, que tu palabra una vez más corra y fluya y sea glorificada en la vida de todos aquellos que la escuchan y los que la van a escuchar más tarde. Señor Jesús, tu palabra, Señor, es viva y eficaz y hará, Señor, el propósito para el cual tú la enviaste, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vamos a hablar de 5 pasos, porque esta es una gran pregunta que debe hacerse toda persona, ya que la salvación es gratis, pero para poder ser salvos hay que cumplir con unos pasos indispensables para poder obtener la salvación. Son unos pasos indispensables que hay que dar. La Biblia nos dice que el paso número 1 es oír la palabra de Dios, oír el Evangelio. Romanos capítulo 10, verso 14 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces mire cómo nos dice allí la palabra del Señor, que cómo van a creer en aquel de quien no han oído. Es imposible creer en aquel en quien no han oído. Entonces por eso es importante que para poder ser salvo se necesita oír la palabra del Señor. La Biblia dice allá en Isaías capítulo 55, versículo 2 al 3, dice: Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura.
inclinad vuestro oído. Es lo que está diciendo allí el Señor. Por eso es indispensable oír la palabra del Señor. En Hechos capítulo 16, verso 14, nos dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y mire lo que hizo el Señor. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y si usted sigue leyendo, va a encontrar que esta mujer fue bautizada después de haber oído la palabra del Señor. Por eso dice que el Señor le abrió el corazón para que estuviese atenta, porque la idea no es solamente oír, la idea es oír con atención. Si usted lee Deuteronomio capítulo 28, donde nos habla de las bendiciones, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que yo prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Entonces es muy importante oír con atención, porque la Biblia también nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo escucho la palabra de Dios con atención, entonces eso va a producir fe. Por eso es indispensable que para poder entonces ser salvo hay que oír la palabra del Señor. Por eso el Señor mandó a que se predicase el evangelio por todo el mundo, porque la gente tiene que oír la palabra de Dios. El segundo paso que hay que dar para ser salvos es creer. Y creer no es el mero hecho de saber que Dios existe, porque el mundo entero sabe que hay un Dios, ¿cierto? Sabe que hay un Dios. Pero no ese es el mero hecho de saber que Dios existe. El creer va mucho más allá, porque el creer indica someternos a ese Dios en quien decimos creer, obedecer y seguir y hacer la voluntad de ese Dios en quien decimos creer. Por eso es que San Mateo capítulo 7 verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que el creer en Dios indica hacer su voluntad. El creer en Dios es obedecerle. En Hebreos capítulo 11 versículo 7 encontramos un ejemplo maravilloso de esto. Dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Mire que cuando Noé le creyó a Dios, entonces, como dice el dicho popular, puso manos a la obra, ¿cierto? No se quedó allí detenido, no se quedó estancado, porque la fe no es estática, la fe nos lleva a obrar, la fe nos lleva entonces a poner por obra lo que Dios nos transmite. Entonces por eso el creer es obedecer a Dios, es someternos a Él, es hacer su voluntad y es seguirle. La Biblia dice en Lucas capítulo 6 verso 46, que es un versículo muy especial, y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? O sea, el que viene al Señor, el que cree en el Señor, hace lo que Dios nos manda en su palabra, porque no podemos pretender creer en Dios y no hacer su voluntad. El creer en Dios entonces nos indica que estamos obrando de la manera que Dios nos manda en su palabra. Por eso dice también San Juan 3:16, que nos habla de ese amor glorioso, de ese amor sublime de Dios, y dice porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire cómo dice allí que todo aquel que en Él crea. Es necesario creer. San Juan capítulo 7 verso 38 también dice la Escritura: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán
ríos de agua viva. Y hay muchos más textos que pudiéramos usar en esta tarde, pero el tiempo nos haría falta para mencionarlos todos. Entonces es necesario oír y es necesario creer. Y el tercer paso después de haber oído y después de haber creído es el arrepentimiento y la conversión. Arrepentimiento y conversión. Son dos cosas que van de la mano. La una sin la otra no puede darse. La Biblia dice que el Señor Jesús predicó acerca del arrepentimiento. San Marcos 1:14 dice: después de que Juan fue encarcelado, vino Jesús predicando el evangelio y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es reconocer que hemos ofendido a Dios y también es abandonar el pecado con el cual hemos ofendido al Señor. Recuerde que el arrepentimiento no es un solo remordimiento. Hay gente que tiene un remordimiento. Por ejemplo, el borracho se emborracha hoy y mañana amanece con un remordimiento de que por qué se gastó el dinero, pero el domingo vuelve y se emborracha. Así que eso es solo un remordimiento. O el que roba, o el que traiciona, o el que engaña, se siente remordimiento de eso, pero después vuelve y lo hace. Pero el verdadero arrepentimiento no es solo un remordimiento. El arrepentimiento es un reconocimiento del pecado y también un abandono del pecado. Por eso dice Proverbios capítulo 28 versículo 13: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta. Mire, el pecado debe ser confesado y también el pecador debe apartarse de él. Así que el pecado, el arrepentimiento es la muerte efectiva al pecado. Romanos capítulo 6 versículo 1 dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice: en ninguna manera. No se puede, no. Porque el arrepentimiento es morir al pecado. Porque dice: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que el arrepentimiento es reconocimiento del pecado, abandono del pecado, pero también es un cambio en la persona. Es un cambio de pensamiento, es un cambio de propósito, es un cambio de opinión, de sentimiento, de conducta y de la mente. Eso es el arrepentimiento. Y la conversión, que nos dice allí Hechos capítulo 3, verso 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Mire, cuando la persona se arrepiente y se convierte, inmediatamente sus pecados son borrados. Por eso dice el apóstol: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. E Isaías 55 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Entonces la conversión es volvernos a Dios, es darle la espalda al pecado para darle la cara a Dios. Esa es la conversión, volvernos a Dios, regresar a Dios. Es importante entonces oír, es importante creer, pero es importante también arrepentirse y convertirse para que el Señor perdone los pecados. Ya entonces iríamos al otro paso que nos habla, que el paso siguiente es el bautismo. Bautismo. La palabra bautismo viene de una palabra griega, batizo, y esa palabra entonces es hundir, sumergir, tapar, sepultar. La Biblia nos habla de que existe solamente un bautismo. El bautismo no es por aspersión, sino que el bautismo es por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6, verso 3 nos dice que cuando nos bautizamos nos estamos identificando con Cristo en tres cosas. Número 1, en su muerte. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Si el arrepentimiento es la muerte efectiva al pecado, entonces ¿qué hacen cuando una persona se muere? Pues la entierran. ¿Qué hacen con nosotros cuando morimos
al mundo, nos entierran. ¿De qué manera? No en una boda, sino a través del bautismo. Por eso cuando una persona se bautiza, se está identificando con Cristo en su muerte. Está diciendo, me morí al mundo y por eso entonces me van a sepultar hoy en las aguas del bautismo. ¿En qué más se identifica? La segunda cosa con la que se identifica es en la sepultura, ¿cierto? Se murió, pero ahora se identifica también en su sepultura. Dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Somos sepultados juntamente con él por el bautismo. Y la tercera cosa con que nos identificamos es con la resurrección. Ya hemos hablado de dos, en su muerte y en su sepultura, y la tercera en su resurrección. Colosenses capítulo 2 verso 12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué quiere decir? Que una persona cuando se arrepiente, entonces está muerto, se entierra y luego entonces resucita. Por eso dice el mismo capítulo 4 de Romanos 6, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuándo se nos exige que andemos en vida nueva? Después del bautismo. Por eso yo no me bautizo porque soy bueno, sino para ser bueno. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Como les decía ahorita, la Biblia dice que hay un solo bautismo. Efesios capítulo 4 versículo 5 dice, un Señor, una fe y un bautismo. Eso dice la palabra del Señor. Así que nosotros bautizamos a todas las personas que son conscientes del pecado, no importando tanto la edad que tengan, ¿cierto? Lo único que nosotros no hacemos es bautizar a los bebés porque los bebés sí no son conscientes del pecado y ellos están en una etapa que se llama la etapa de la inocencia y mientras están en esa etapa están cubiertos bajo el sacrificio de Cristo. Pero todo aquel que tenga conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces ya está en la capacidad de decidir si se bautiza o no se bautiza. Por eso entonces es importante el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. En Hechos capítulo 4 versículo 12 dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No existe bajo el universo entero otro nombre en quien podamos ser salvos. La Biblia nos dice en Hechos 2:38 que los que creyeron fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Dice Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y dice que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y luego vemos también en Hechos 10:47 que Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir al agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. En Hechos capítulo 22 verso 16 nos habla del bautismo de Pablo, donde Dios le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, porque ese fue el mandamiento del Señor. Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Así que el bautismo es indispensable. Primera de Pedro 3:21 dice, ahora pues el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia. Hay muchos que dicen que el bautismo no es importante, que no es necesario, pero el Señor Jesucristo en San Marcos capítulo 16 versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire entonces que es indispensable ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Pero es una secuencia: primero oír, luego entonces creer, luego arrepentirse y convertirse, y luego entonces bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y el paso número 5 que hay que dar para ser salvos, porque no termina todo con el bautismo, ¿no? Hay que continuar, hay que seguir avanzando. Recuerde usted que la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que no se detiene, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces el paso número 5 es que hay que perseverar. El perseverar nos indica entonces mantenernos firmes en el Señor, es retener lo que hemos recibido. Por eso dice la Biblia en San Mateo capítulo 24, versículo 13, mas el que perseverase hasta el fin será salvo. Y Mateo capítulo 10, verso 22 dice, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que perseverase hasta el fin será salvo. Entonces hay que mantenernos firmes en el Señor. ¿Perseverar en qué? ¿En qué cosas nosotros tenemos que perseverar? Número 1, en la santidad, en la fe, en la fidelidad, en el servicio a Dios, en la vida cristiana. Recuerde lo que dice allí Mateo 24, 46, bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Así como, si ustedes leen los versos anteriores de Mateo 24, está diciendo que la venida del Señor será como los días de Noé. Dice que en los días de Noé la gente estaba entretenida en otras cosas menos en Dios. Dice que estaban comiendo, que estaban comprando, que estaban edificando, que se estaban casando y se estaban dando en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué indica eso? Que nosotros no podemos estar desapercibidos, que nosotros no podemos estar entretenidos en otras cosas, sino que nosotros debemos estar entretenidos en la vida cristiana. Nosotros debemos, como dice el apóstol Pablo, ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. No es el momento de que nosotros estemos desapercibidos de que el Señor Jesucristo viene, no es el momento de que nosotros estemos haciendo otras cosas. No, la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que no podemos estar desapercibidos, como pasó en el tiempo de Noé, que la gente estaba entretenida en otras cosas. Y también nos dice que velemos. Dice que si el padre de familia supiese a qué horas habría de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, hablando de que nosotros espiritualmente no podemos quedarnos dormidos. La Biblia dice que nosotros no somos de la noche ni somos de las tinieblas, porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos de la luz, dice que no estamos desapercibidos, que no estamos allí dormidos espiritualmente, sino que estamos atentos esperando la venida del Señor. Entonces nos habla de velar, y dice también que debemos estar preparados. Qué bueno que estemos preparados, porque eso nos habla ya de esa etapa final de esta carrera, como decíamos estos días, de los pasos que hay que dar para ser salvos, la perseverancia hasta el final. ¿En qué más debemos nosotros perseverar? En la comunión unos con otros, en la confianza en Dios. No podemos nosotros perder la confianza en Dios. Hebreos capítulo 3, verso 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme, mire, retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si nosotros queremos obtener la vida eterna, entonces nos toca perseverar en Dios, nos toca mantenernos, nos toca entonces, después de haber dado los pasos, de haber oído, de haber creído, de habernos arrepentido y convertido, después de habernos bautizado, nos toca entonces mantenernos
hasta el fin, porque la carrera no la gana el que empieza, la carrera la gana el que la termina. Y por eso qué bueno, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, a los amigos decirles, si usted quiere ser salvo, entonces escuche la palabra, crea la palabra, arrepiéntase, conviértase y bautícese en el nombre de Jesucristo y únase a nosotros para que perseveremos hasta el fin, para que el Señor Jesucristo nos dé la vida eterna. Así que, como dijo el apóstol Pablo, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús con gozo. Así que, iglesia amada, adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Amigo, adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Continuemos en esta salvación maravillosa que el Señor nos ha regalado. No desmayemos, no nos detengamos. Sigamos adelante porque, como dice la Biblia, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que mucho ánimo en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Vamos a orar y démosle gracias al Señor porque nos ha permitido a nosotros dar estos 5 pasos. Ahí estamos en el último paso y tenemos que mantenernos. Y vamos a orar también por los que quieren dar estos pasos para ser salvos, para que el Señor los ayude y que también puedan entonces unirse a nosotros para que sigamos adorando juntos al Señor Jesucristo. Eterno Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos permites, oh Dios, estar aquí delante de tu presencia. Guárdanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. En tu nombre maravilloso te lo pedimos en esta hora, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial. Aleluya, Señor Jesús. Santidad hay en el nombre de mi Señor. Cada vez que lo pronuncio, siento algo hermoso en mi ser y mi espíritu se eleva, llegando ante ti. No puedo pensar en nada, solo pienso en ti, Jesús. Tú eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí. Tú eres la roca de mi fe, eres principio y el fin, eres el gran yo soy rey, Señor de los señores. Tú eres todo en mí. Nunca me había sentido tan cerca de ti. Esto me da alegría y a la vez me da temor. ¿Dónde está lo cubres todo con tu resplandor? No hay razones para nada. Tú eres mi única razón. Tú eres mi razón de ser. Eres la luz de mi existir. Eres el sol que brilla en mí. Eres la roca de mi fe. Tú eres principio y el fin. Eres el gran yo soy rey, Señor de los señores. Tú eres todo en mí, Señor de los señores. Tú eres todo en mí. Señor Jesús, te
damos gracias por este día tan maravilloso que nos ha regalado, donde hemos podido, Señor, disfrutar de tus ricas y abundantes bendiciones, donde hemos podido sentir tu presencia, Señor Jesús. Gracias por esta semana que ha culminado, Señor Jesucristo, nos has guardado, tenemos vida, Señor Jesús, porque tú nos la has dado. Gracias, Señor, por cada una de las familias de tu iglesia, Señor. Gracias por esta iglesia en la divisa y por los demás hermanos que a lo lejos se escuchan también, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Yo ruego, Señor, para que en esta semana que empieza, tú nos bendigas, Señor, tú nos guardes, tú nos proveas, Señor, de tus ricas y abundantes bendiciones, y que podamos, Señor Jesús, seguir en victoria, Padre Celestial. Confiamos, Señor, como dice tu palabra, que ninguna plaga tocará nuestra morada, porque tú nos guardarás, tú nos proteges, Señor, tú nos cuidas, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis queridos, amados hermanos, un abrazo muy grande en el nombre del Señor Jesucristo. Una feliz semana para todos. Que el Señor Jesucristo me los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los proteja y los cubra con su presencia. Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús. Les amamos mucho a todos. Bendiciones.